Buenos días. Vamos a tener ahora el tercer panel de salud mental y bienestar, que hemos denominado en una reunión preliminar panel vitamina, creo que por razones que para todos van a ser muy obvias en breve. Bueno, yo soy Luisa González, soy madre, soy médico, actualmente soy vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y estoy aquí de absoluta telonera porque el concierto lo van a dar ellas y es un lujo estar de telonera con un concierto que va a sonar también, ¿no? Vamos a hablar de salud en sentido amplio, ¿no? La salud humana depende de la salud ambiental, pero ambiental de una forma integral, no solamente climática, sino todo lo que influye en el ser humano, la naturaleza, el arte, la ciencia, la música, la contemplación. Esta salud ambiental es una conexión que debemos hacer con el mundo, con la salud de la persona, depende de su relación con el mundo. Y en esta era que antes hablábamos en la inauguración, en la que estamos regenerándonos y tratando de salir de una situación de incertidumbre y de mucho sufrimiento para muchas personas, creo que debemos ir a un concepto de One Health, una salud de conexión con el mundo y de unos con otros, buscando una nueva ecología que me gusta llamar la ecología del ser humano, donde realmente volvamos a poner a la persona en el centro. En esta nueva ecología que me gusta a mí llamar del ser humano, el mantra son los cuidados. La medicina del futuro es la medicina del cuidado, donde hemos de salir de dentro hacia afuera para ayudar a la persona que está a nuestro lado. Los médicos no siempre podemos curar, pero siempre podemos tratar y siempre podemos cuidar. Bueno, y yo no me enrollo más porque era la telonera. La ciencia, si no la cuentas, no cuenta. Y desde la ciencia queremos y nuestras ponentes os van a tratar de dar herramientas prácticas para vuestro día a día, que al final es lo que importa, ¿no? La vida cotidiana, lo que tenemos es el hoy para hacer lo mejor que podamos, ¿no? Y son herramientas de bienestar, que no siempre es salud perfecta, porque el ser humano y la enfermedad son lo mismo. La enfermedad forma parte de la vida y no hay vidas de segunda categoría. Los enfermos tienen la misma categoría que las personas sanas, porque todos pasamos por etapas de salud y etapas de enfermedad. Y eso es lo normal y lo natural y hay que también aprender a aceptarlo, ¿no? Estoy segura que vais a ver que en el mundo hay historias que merecen ser contadas, por lo que mis compañeras os van a contar y seguro que van a promover vuestra salud mental. Descubriremos que lo relevante no es la realidad, sino cómo nos enfrentamos a ellas, cómo nos enfrentamos a ella, y que la claridad de ideas se consigue desde una vida coherente. Paso a dar paso, un poco redundante, os presento a la primera ponente. Se llama Fátima Jiménez, es directora del área psicosocial y de gestión del cambio de la cultura preventiva en la consultora Axio Preventiva Europreven, licenciada en Ciencias del Trabajo y experta en prevención de riesgos laborales psicosociales, es especialista en psicosociología. Y ella misma dice que su pasión es ayudar a las organizaciones en la gestión del cambio de la cultura preventiva y a convertirse en organizaciones saludables. Su trabajo es su suerte porque le permite dedicarse a lo que le apasiona, proteger a la persona en sus lugares de trabajo y garantizar su bienestar físico, mental y emocional, ayudando a las empresas a crear entornos más seguros, saludables, pero también competitivos. Fátima tiene una presentación PowerPoint que pasamos a proyectar. Cuando quieras, Fátima.
Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización Women Evolution por permitirme estar aquí y poner mi granito de arena en este congreso. Y os voy a hablar de la prevención dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales y la salud de la empresa, de la psicosociología y cómo convertir empresas en organizaciones saludables y la necesidad de hacerlo. Os voy a dar unas estadísticas. Actualmente, el 62% de las personas en activo afirma que el 2021 ha sido el año más estresante laboralmente, post-pandemia. Hasta un 48% de las personas trabajadoras afirma haber notado un empeoramiento de su salud mental. Y España, junto a Portugal, es el país de la Unión Europea que más ansiolíticos, sedantes e hipnóticos consumen. El 60,6% de los trabajadores vive con riesgo a desarrollar algún tipo de problema de salud mental. Actualmente, deciros que los problemas de salud mental es la causa número 1 de la accidentabilidad laboral y las bajas de más larga duración, por lo que se hace necesario tomar medidas desde la empresa. Muy importante, ¿qué tenemos que hacer desde la empresa? Lo primero, y que se hace ahora indispensable, es medir los riesgos psicosociales a través de una evaluación de riesgos psicosociales para poder saber qué acciones tenemos que tomar en nuestra empresa. ¿Y cuáles son los factores psicosociales más importantes? La excesiva carga de trabajo y el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales, los conflictos de rol, el estilo de liderazgo, la mala comunicación entre los equipos, la falta de conciliación laboral y familiar o laboral y personal, los conflictos, la inseguridad sobre el futuro y la falta de salario emocional. Actualmente, ¿qué es lo que más está afectando a las mujeres? Por supuesto, lo que son las exigencias emocionales y el estilo de liderazgo. Tenemos la suerte de que a partir del 8 de marzo todas las empresas en este país tienen que tener un plan de igualdad y eso nos ha favorecido a las mujeres porque en los comités de dirección se han tenido que igualar entre hombres y mujeres, cubrir esta brecha que había, incluso la brecha salarial. Pero ¿eso qué hace? Una autoexigencia mayor para las mujeres y tenemos que trabajar mucho el mentoring desde la empresa para esas mujeres que acceden a esos puestos directivos. Hay otro factor muy importante que se ha dado en estos 2 últimos años y tras la pandemia, que es el teletrabajo. El teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Sí que es verdad que nos favorece mucho en la conciliación, pero tiene un lado oscuro, ¿no?, para las mujeres y que es la triple presencia, que es el trabajo de casa, el laboral y todo a la vez. Y eso hace que la autoexigencia aún sea mayor. Por lo tanto, todo eso, ¿no?, el tener estos riesgos psicosociales y el no actuar, ¿cómo nos afecta, ¿no? Está claro en trastornos de sueño, mayor irritabilidad, falta de motivación, falta de concentración, estrés, fatiga crónica, ansiedad, depresión, etc. Y a la empresa, ¿cómo le afecta el no medir los riesgos psicosociales y no hacer algo por los trabajadores a nivel psicosocial? ¿Cómo afecta? Pues que, como he dicho antes, mayor índice de accidentabilidad, mayor índice de absentismo, incremento de costes asociados, pérdida de productividad y competitividad, mayor rotación de personal y problemas en la captación de talento, porque lo que hay que trabajar es el employer branding y saber atraer el talento a nuestras empresas. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? O tips que podemos hacer desde la empresa. Como os he dicho, evaluación de los riesgos psicosociales, formaciones preventivas en cuanto a la gestión de las emociones, ¿no?, que esto luego os hablará muy bien Marian. El liderazgo, ¿no?, como os he dicho antes, tenemos que trabajar el liderazgo, pero no el liderazgo de forma genérica, no. Tenemos que analizar qué necesitan nuestros líderes, qué necesitan nuestros mandos, a través de saber si necesitan mejorar en comunicación, en empatía, en resolución de conflictos. Y una vez lo hemos analizado, trabajar con esos mandos todas esas competencias blandas y profesionales.
Y luego lo que tenemos que trabajar también es todo tipo, ¿no?, de técnicas de relajación, de mindfulness, porque está claro que a veces en las empresas la carga de trabajo es la que es, a veces la empresa pues, no lo puede gestionar y tenemos que dotar a esas personas de esas habilidades para saber relajarse, para trabajar el mindfulness, que es tan importante hoy en día, el poner foco en todo lo que hacemos, el vivir el aquí y el ahora. Y eso lo tenemos que proporcionar desde la empresa. Otra cosa muy importante que debemos de trabajar desde la empresa, que os quería hoy mencionar, es la salud emocional, pero desde los reconocimientos médicos, lo que son las consecuencias emocionales, ¿no? Como todos sabéis, hay una obligación de todas las empresas de realizar un reconocimiento médico, ¿no?, según la ley de prevención, pero hasta ahora normalmente se hacía un reconocimiento físico. Muy importante hacer un reconocimiento también emocional. En ese reconocimiento médico, un cuestionario de salud mental, en la que la empresa pueda recibir un mapa emocional de cómo está su plantilla y el trabajador reciba también un resultado de cómo es su salud emocional y a partir de aquí unas recomendaciones de lo que tiene que hacer esa persona. Y desde la empresa saber qué tienen que hacer con sus empleados. Por una parte, la evaluación psicosocial para saber cuáles son los factores psicosociales que ha de mejorar la empresa y por otra parte, en el reconocimiento médico, cómo está afectando ese factor psicosocial a los empleados. Y esto es muy importante. Aquí se analizan desde síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas adaptativos. Y a partir de aquí, con todo esto que vamos a construir, vamos a transformar empresas en organizaciones saludables, con todo el retorno a la inversión que ello conlleva. Otra estadística que os quería mostrar, solo el 52% de las empresas en este país afirma que el bienestar de los empleados es importante, solo el 52%. Solo el 35% tiene una estrategia definida para garantizar el bienestar laboral. Y un escaso 18% lo integra dentro de su estrategia de empresa. Entonces, bueno, pues hay que mostrar, ¿no?, o ayudar a las empresas a que vean ese retorno a la inversión y ya no por eso, ¿no?, por la ley de prevención al final que pretende que ese trabajador llegue lo más saludable a su jubilación, ¿no?, que el trabajo no le dañe física y emocionalmente y desde la empresa tenemos que hacerlo, ¿no?, y realizarlo y transformar esas empresas en organizaciones saludables. Cuatro aspectos de que se forma la empresa saludable. Primero, tenemos que tener un entorno de trabajo saludable, un espacio físico saludable, sin ningún riesgo, ni en cuanto a ergonomía, ni en cuanto a higiene industrial, ni en cuanto a seguridad. Tenemos, como he dicho antes, que analizar esos riesgos psicosociales y no solo quedarnos en el análisis, sino tener un plan de acción para minimizarlos y periódicamente medir y evaluar. Tenemos que trabajar la promoción de la salud, como bien he dicho, todos los trabajadores, ¿no?, deben realizar un reconocimiento médico, pero no nos quedemos ahí, no. Al cabo de un año, a través del estudio epidemiológico, pongamos foco, sepamos qué es lo que necesitan nuestros trabajadores, si necesitan reforzar su salud emocional, si necesitan hacer una campaña cardiovascular, hacer una campaña de tabaquismo, qué es lo que le está afectando a nuestros trabajadores y a partir de aquí tomar acción. Y desde la empresa realizar esas campañas de alimentación saludable, por ejemplo, que ahora os hablará Irache también de lo importante que es y tratarlo desde la empresa, de salud emocional, etcétera. Pero siempre tenemos que ir a un foco. No hagamos acciones sin realizar estas evaluaciones y sin poner el foco. Y la última pata y muy importante es la responsabilidad social corporativa. ¿Y esto cómo lo hacemos desde la empresa? Por ejemplo, a través de medidas de conciliación. Medidas de conciliación para nuestros empleados. Si a nuestros empleados les facilitamos esa conciliación, trabajaremos al final porque ese trabajador esté mejor con su familia y trabajaremos también por esa responsabilidad social corporativa, por ejemplo, además de muchas acciones que podemos hacer a través de la empresa, porque estamos dentro de una comunidad y tenemos que trabajar todos por ese mundo mejor.
A partir de aquí, beneficios, ¿no?, de la empresa saludable, pues como he dicho antes, mejora productividad, retiene el talento, atrae talento. ¿Qué quieren ahora las nuevas generaciones? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden salario emocional, nos piden reconocimiento continuo, feedback continuo. Si hay directores aquí de recursos humanos, ¿cómo les cuesta, ¿no?, encontrar ahora talento? ¿Cómo les cuesta retenerlo? Tenemos que trabajar mucho esta retención del talento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de proporcionar a nuestros empleados eso que requieren las nuevas generaciones. Un entorno de trabajo saludable, un buen clima laboral, tener proyecto, tener reconocimiento, tener promoción interna dentro de la compañía, una formación ajustada a sus competencias y reconocer, medir, muy importante. A partir de aquí, el futuro es de los equipos, las personas en el centro del negocio, una visión inspiradora, tenemos que tener propósito y crear nuestra tribu, ¿no? Los valores, ¿no? Tenemos que hacer, hay una actividad muy importante, por ejemplo, que podéis hacer desde la empresa, que es el coaching por valores, ¿no? Y tenemos que alinear los valores de la empresa con los de los trabajadores y así crearemos un propósito conjunto. Interésate por las personas, reconocimiento, como he dicho, feedback, escucha activa. Muy importante, tenemos que trabajar desde el corazón, pregunta cómo se sienten. Es algo que se tiene que trabajar desde el liderazgo y que en el liderazgo femenino es algo que se potencia mucho. Tenemos más empatía, nos comunicamos mejor, y eso ahora, con la igualdad de oportunidades dentro de los comités de dirección, se va a notar mucho. Aprende el error y celebrar. Equivocarse es bueno, es sano y se aprende del error, es bueno. Agradece, reconoce, agradece todo lo que se ha intentado. Y hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fátima. Se me ocurren muchas cosas para comentar, pero voy a seguir con mi papel de telonera. Ahora, lo del salario emocional no me puedo callar, me parece fantástico. Y lo de hacer tribu, identificar los valores, es que creo que cambiaría mucho la vida de todas las personas en sus trabajos, ¿no? Bueno, pasamos con Irache Díaz, que es nuestra segunda ponente. Su trayectoria académica y laboral siempre ha estado vinculada a la salud. Es licenciada en biológicas, especializada en microbiología, nutrición y dietética y tiene máster superior en prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades: seguridad, salud, higiene industrial, ergonomía, aplicando la salud y el bienestar a los entornos laborales. Actualmente es General Country Manager de PharmaNord desde 2018, pero lleva 13 años de experiencia en distintos puestos directivos en farmaindustria. Irache nos va a hablar sobre los datos actuales de incidencia de enfermedad mental en el ámbito laboral nacional y de las medidas nutricionales que se están tomando a nivel corporativo, social y global. Nos va a desvelar algunos mitos y verdades sobre cómo ciertas pautas nutricionales pueden contribuir positiva o negativamente a nuestra salud mental. Irache, cuando quieras. Muchísimas gracias, Luisa. Me hace mucha ilusión, ya lo he dicho, que cuando se hace un panel de salud se haya hecho de salud mental. Estamos en un sitio perfecto para los cambios disruptivos, para integrar esos cambios. Y todos los que nos dedicamos a la salud hay un pequeño chiste interno que decimos que estamos viviendo un nuevo hito en la humanidad. Antes estaba el paleolítico, luego el mesolítico, el neolítico y ahora estamos en el ansiolítico. Entonces, es necesario que prestemos atención a la salud mental. No solo cuando hay enfermedades, hoy en día se pueden diagnosticar relativamente pronto, con lo cual los índices de recuperación son mejores, pero salud, como bien apuntabas al principio, Luisa, no es solo enfermedad. La salud puede estar deteriorada muchísimo antes de que aparezca un diagnóstico. ¿Y cómo lo podemos prever? Bueno, porque sabes que tienes ciertos factores de riesgo a tu alrededor. Fátima, me ha venido genial, te lo he dicho antes, tu presentación, porque hay muchísimos factores de riesgo en el entorno laboral y más para las mujeres. Cuando hay colectivos que dicen, bueno, no será para tanto, los datos están ahí y lo que es bueno es tenerlos para poder tener medidas al respecto. Podemos pensar que somos la generación de la transición, que estamos
pagando el precio de no saber adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación, tecnología, diferencia de roles, mayor longevidad. Pero si miramos los datos estadísticos del segundo barómetro de la juventud en España, concretamente en España, de bienestar y salud de la FEAD, 7,3 millones de adolescentes entre 15 y 29 años se han diagnosticado con un principio de enfermedad mental. 7,3 millones en 2019. Que luego han pasado algunas cosas que creemos que los datos han sido peores. Es decir, esas personas, antes de integrarse al mundo laboral, antes de tener su vida totalmente independiente, ya tienen diagnosticada una enfermedad mental. Claro, y ahora decimos, que también apuntabas muy bien, que todas las enfermedades son ambientales, con lo cual antes había una visión un poco determinista con respecto a los genes. Lo que tenemos en los genes es lo que vamos a manifestar. Si en mi ADN mi familia ha tenido esquizofrenia, yo tendré esquizofrenia. Y si no ha habido, pues yo no tendré, por ejemplo. Aunque sí que hay un componente genético en muchísimas enfermedades, en muchísimas dolencias, hoy en día nuestra relación con el entorno es fundamental. Tiene un peso muy superior al que pueda tener nuestros genes. Y eso son buenas noticias, porque lo podemos controlar. Ojo, lo podemos controlar, no estamos solos en esto. Uy, perdón, el micro. Esto no tiene que ser una responsabilidad para nosotros, porque si no también puede suceder, en el caso de salud mental, absolutamente el caso contrario. Yo quiero cuidar mi salud mental, pero me meto tanta presión en hacer todo lo que en teoría es correcto para mí que acabo enfermando. Claro, cuando hay un problema tan serio como la salud mental en estos momentos en la población mundial, no estamos solos. Las organizaciones están tomando medidas al respecto. En cuanto a la nutrición, Sustain y la Fundación Británica por el Bienestar de la Salud Mental ya han escrito 2 documentos en los que ya han previsto que las políticas medioambientales y de alimentación, tanto al ganado, a los animales de consumo humano, como al cultivo, van a dar unos datos bastante alarmantes sobre las enfermedades mentales. Esto no son malas noticias, porque gracias a esos datos se están tomando unas medidas correctoras que harán que lo que ahora mismo estamos comiendo sea mejor dentro de unos años, porque esas políticas están aplicadas. Pero no obstante, sí que hay cosas que podemos poner de nuestra parte para mejorar. Cuando tenemos ciertos indicadores de que van a venir tiempos que son retadores para nuestra salud mental, nos podemos preparar. ¿Cómo? Equilibrando nuestro sistema nervioso. Tendemos a pensar que salud es fortaleza. Eso no es así. Os voy a poner un caso. Si os acordáis de la superatleta, no sabía si decir esto cosa o no, pero al final lo voy a decir. Simone Biles, una atleta gimnasta sin precedentes, creo que mayor número de medallas mundiales, 19 mundiales. Es una persona que su fortaleza física está fuera de toda duda, su fortaleza mental y disciplina también, y decide renunciar a su candidatura, no a su candidatura, a su elección de las Olimpiadas de Tokio 2020 para tener cuidado de su bienestar mental, que bueno, hubo otros determinantes ahí. Con lo cual, estar más fuerte no significa estar más preparado. Hay que estar en equilibrio, hay que fluir. ¿Y sabéis quién hace eso maravillosamente bien? Nuestro cuerpo. Normalmente hay 2 factores que influyen de manera negativa en nuestra salud mental y tendemos a pensar siempre en el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, si estoy apagado, si estoy deprimido, voy a tomar algo que me anime. Y si estoy demasiado eufórico, voy a tomar algo que me aplaque. Eso es el sistema nervioso central. Mi consejo, porque he estado dándole muchas vueltas, ¿qué puedo yo aconsejar a nivel global? Dejar al sistema nervioso central, dejarlo en manos de expertos, porque ellos tienen una respuesta adaptativa a algo. A veces no nos gusta estar nerviosos, no nos gusta estar apáticos, pero es una corrección del cuerpo. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos otro sistema nervioso muchísimo más importante que el sistema nervioso central, y es el sistema nervioso entérico. Los intestinos. De hecho, ya hay personas que le llaman el segundo cerebro. Y hay una especie de fans de este sistema nervioso que le dicen que es el primer cerebro. De hecho, en el desarrollo embrionario crecen el sistema nervioso central y el entérico absolutamente el mismo tejido. Y son prácticamente independientes. Además, es muy fácil medirlo. Si veis que las comidas os sientan mal, tripa hinchada, no vais bien al baño, hay 2 cosas que pueden estar sucediendo mal. Una es la permeabilidad intestinal. Todo lo que coméis que puede ser beneficioso, o imagina que hay una molécula bomba que te hace feliz, primero va a pasar por el intestino. Si la membrana está comprometida, es muy probable que no vaya a tener el efecto que queremos. Entonces, primero, la membrana tiene que estar en buen estado. Y segundo, tenemos una población de más de 150 bacterias que suelen vivir en armonía, trabajando para nosotros, se adaptan estupendamente bien. Con lo cual también tenemos que mantener esa población bacteriana. Mitos, como decía.
Bueno, pues voy a tomar esta bacteria, así tendré más bacterias amigas que trabajan para mí. Esas bacterias viven en armonía. Si tú estás metiendo, por ejemplo, voy a poner un caso, una bacteria que su función es la de inmunidad, la población de bacterias referentes a un estado de ánimo positivo desciende. Y tiene lógica, porque si estás enfermo tampoco hace falta que estés como unas castañuelas, lo que necesitas es reposo y mejorar. Con lo cual, ojo con introducir determinadas cepas si no las conocemos. Yo siempre digo, visita a un profesional que os puede indicar qué cepa exacta podéis necesitar, si es que las necesitáis, y con qué sustrato, porque cada uno utiliza un sustrato. ¿Qué podemos hacer? Tomar lo que se llaman prebióticos, es decir, con lo que se alimentan las bacterias, que pueden ser fibras, que pueden ser alimentos que contienen de origen natural bacterias, como pues el yogur, el kefir, ahora está muy de moda la kombucha, también tiene, algo así se llama, chucrut. Pero no metáis cepas sin saber si son las beneficiosas para vosotros o no. La barrera intestinal, ¿cómo la podemos mejorar? Pues hice un estudio que yo, como apasionada de la nutrición, me encanta porque es un metaanálisis de 33 estudios. Es decir, es la crème de los estudios hecho con un nutriente, con un nivel de evidencia máximo y casi 11.000 personas, 10.951. Se hizo en Australia y se hizo sobre los omega 3. Y los resultados no solo fueron concluyentes, sino fueron absolutamente sorprendentes para casos de estrés, ansiedad, déficit de atención, trastorno de ansiedad, esquizofrenia, Parkinson, para enfermedades que realmente tienen unos desenlaces muy complicados de llevar. Y dijeron, ¿cómo es posible que los omega 3 tengan este efecto? Pues precisamente porque son parte de la barrera intestinal y encima hacen que esa barrera sea muy selectiva. Con lo cual, no quiero yo hacer que mi barrera intestinal sea una aduana al uso. Quiero que me seleccione lo que es bueno para mí. Quiero que me permita que pase lo que a mí me interese y que deje fuera los tóxicos. ¿Cómo sabemos si estamos tomando los suficientes omega 3? No todos los omega 3. Hay muchas clases de omega 3. Sería el DHA, concretamente, el que se encuentra en el pescado azul. Pues yo así más o menos os diría que seguramente andáis mal, sin saber cómo coméis, porque el 85% de la población anda mal de omega 3. Y en España el 30% de la población desestima absolutamente meter pescado azul en su dieta. 30%. Es que es muchísimo. Y se ha preguntado por qué. Pues porque es caro, porque no me gusta, porque es difícil de cocinar. Claro, luego hemos preguntado y hay gran parte de la población de niños y de personas con enfermedades mentales muy desarrolladas y para ellos no es tan fácil el tener una disciplina en cuanto a comer. Pero es fundamental que tengan el omega 3. Solo hay 2 países que se salvan, Japón y una población de esquimales. Y desde que pueden comer de todo, también ha fallado el omega 3. Con lo cual mi consejo, hay un montón de micronutrientes, os podía haber hecho un listado. Trabajo en una empresa que se dedica a eso, me encantan. Pero realmente el pensar, voy a tomar algo que me aplaque, voy a tomar algo que me ponga más eufórico, no lo recomiendo. No lo recomiendo, a no ser que lo recomiende un profesional. Coged vuestro sistema nervioso entérico, hacedlo fuerte y os quedaréis sorprendidos de los cambios tan rápidos y tan beneficiosos y cómo el cuerpo es capaz de adaptarse. Voy a concluir esto con una reflexión puramente biológica. Nuestro cerebro no se ha desarrollado para saber leer, no se ha desarrollado para saber utilizar un móvil y no se ha desarrollado para saber conducir y lo conseguimos así. Pues tiene una capacidad de adaptación increíble y es una capacidad de adaptación generacional. Está relacionada con la neuroplasticidad. Y lo bonito de eso es que eventos como este tienen un impacto social, biológico real. Cuanto antes los cambios tecnológicos de roles de la mujer se integren en las organizaciones de manera simétrica, de manera natural, de manera disruptiva, rápida, pero natural, biológicamente el cambio en nuestros cerebros se va a dar. Así que muchísimas gracias a los organizadores porque creo que no sois conscientes de lo que facilita. No va a haber que hacer un esfuerzo sobrehumano por comprender esta diferencia. Si lo hacemos entre todos y si lo integramos, es algo que pasará como población, como ha llevado pasando al ser humano desde que tenemos esta maravillosa capacidad para cambiar y para descubrir cosas. Muchas gracias a las organizadoras y a todas las que formáis parte, desde todas las asistentes, porque, como decían también al principio de la presentación, sois protagonistas del cambio. Muchas gracias. Irache, he aprendido mucho,
tengo que pensar más en este cerebro, este sistema nervioso entérico, que creo que está dentro de este concepto que hablábamos al principio, ¿no?, de One Health, ¿no? Cómo la interacción de las personas con el ambiente, con la naturaleza, con lo que comemos, con cómo nos relacionamos, es el concepto un poco de futuro nuevo, revolucionario, de una salud mejor entendida, ¿no?, más adaptada a mejorar la vida del ser humano. Bueno, nuestra tercera ponente es Marian Rojas. Es madre y médico psiquiatra. En el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas centra su labor en su consulta médica tratando a personas con problemas de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, somatización y también haciendo terapias familiares. Es profesora de la Escuela de Negocios IPAD en México, donde imparte cursos de gestión de emociones, conciliación de vida personal y laboral y temas relacionados con la personalidad y la mente a directivos y empresarios. Ha trabajado en varios proyectos de cooperación y voluntariado fuera de España. Apoya a la Fundación AFESIP de Camboya, donde ella trabajó ayudando en la prevención del tráfico sexual en el sudeste asiático y realizando terapias con víctimas de violación y prostitución. Marian imparte conferencias, como todos sabéis ya, en España y fuera de España, en muchos países, sobre estrés, pareja, personalidad, depresión, educación de los hijos, motivación, felicidad y otras cosas así sin importancia. Colabora de forma habitual en varios medios de comunicación, la SER, la COPE y también en medios escritos. En el 2018 comenzó un proyecto muy bonito que se llama Ilusio, sobre emociones, motivación y felicidad en el mundo empresarial. De eso estamos un poco aquí hablando, ¿no? Y a eso hemos venido a ilusionarnos en nuestro mundo como mujeres profesionales, ¿no? Y en ese mismo año publicó su primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que trata sobre el cerebro, las emociones y el equilibrio interior. Lleva más de 300.000 ejemplares vendidos, habiendo sido el libro de no ficción más vendido en España. Ha sido traducido a 16 idiomas y se encuentra en más de 40 países. En agosto de 2021, por si fuera poco, publicó su segundo libro, que pone nombre a nuestro panel, Encuentra tu persona vitamina, y lleva más de 100.000 libros vendidos. No tengo nada más que decir. Marian, estamos deseando escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por tu cariñosa presentación. Una alegría estar compartiendo este panel con ella, con Fátima y con Irache, que cualquiera que me conozca sabe que muchas de las cosas que ha dicho me absolutamente apasionan. Y iba apuntando cosas, me encanta aprender, me encanta luego volverle a dar una vuelta a lo que he escuchado, y las dos habéis puesto, yo creo que el tema en el foco ahora mismo, ¿no? Que hay un problema en salud mental. A mí me asusta lo que está sucediendo. Como psiquiatra, los psiquiatras en España y en el primer mundo estamos absolutamente desbordados y no llegamos. Hay tremendas listas de espera y no se puede hacer más. Y por primera vez en muchos años ni siquiera se puede atender lo grave. Es decir, lo grave, lo urgente, las emergencias en salud mental, que están siendo desde los intentos de suicidio a gente completamente desestabilizada, con ataques de ansiedad, con problemas severos de comportamiento, está siendo complicado de gestionar y hacer los seguimientos adecuados. Yo llevo muchísimos años, yo creo que desde la carrera, que se lo contaba a mis amigas, hablando de la prevención en salud mental. Se hace prevención, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama, pero incluso melanomas, no se hace prevención en salud mental. Y cuando yo terminé la carrera, decidí que una de las cosas que yo haría a lo largo de mi vida sería hablar de salud mental en modo preventivo. Es decir, ya que a lo largo de la vida la probabilidad de que cada uno de nosotros tengamos algo, depresión, ansiedad, insomnio o cosas más graves, la probabilidad es muy alta. Si tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a lo que nos llegue, las probabilidades de que tengamos esos problemas serán menores y, sobre todo, podremos superarlo mucho mejor. En esa prevención, lo primero que tengo es que la gente conozca. Uno, que conozca cómo funcionamos, y dos, que se conozca. Entonces, me habréis escuchado probablemente el cortisol, y espero que todo el mundo sepa lo que es, cortisol, la oxitocina y cosas del cerebro, inflamación, intestino, que ahora le dedicaré un pequeño apartado. Es decir, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo soy yo de forma de ser y cómo me afecta a mí el estado de alerta y en quién me convierto, a nivel físico y psicológico. Si yo soy sensible ante factores de estrés, me convierto en alguien vulnerable y quizá tenga una dermatitis y ataques de ansiedad. Pero si yo me paso toda la vida yendo a un neurólogo para que me dé pastillas para la migraña
o al digestivo porque te parece que tengo algo de reflujo, pero que parece que es gastritis, pero que parece que es colitis, pero que no sabemos bien lo que es, y luego encima tengo problemas de insomnio y tomo pues, pastillas para dormir, tengo un batiburrillo de medicación y nadie me mira como un todo. Esto que hablaba Luisa, que me parece tan importante, que es mirar al que tienes delante como un todo. No ves un síntoma, ves una persona que tiene una historia, una biografía, y eso requiere que los médicos, los enfermeros, los que nos dedicamos al cuidado, los terapeutas, los psicólogos, vayamos un paso más allá. Es decir, es mucho más sencillo a nivel emocional preguntar si te duele la garganta y darte un ibuprofeno que preguntarte qué te está pasando en casa en los últimos meses. ¿Por qué? Porque eso requiere abrir el corazón y que de repente te empapes de la emoción del de enfrente y te abrumes. Y los sanitarios, post-COVID, estamos exhaustos. Es decir, hemos visto tales dramas, hemos escuchado tales historias, que ha llegado a un punto de saturación y por eso lo fácil es medicar para el sistema nervioso central, como decía Irache. Y lo difícil es parar, frenar, hacer introspección, cómo estoy, quién soy, qué me sucede y tomar una decisión. Quería contarte una cosa, Irache, que tú no debes saber. Cuando yo hacía la interconsulta en el hospital, me encantaba la interconsulta, es una de las o sea, si trabajara otra vez en el hospital probablemente pediría la interconsulta, que es cuando vas viendo pacientes no psiquiátricos que tienen síntomas psiquiátricos. Pues un paciente en digestivo, en traumatología, en cardiología. Y a mí eso me encantaba porque vas a la medicina y ves pues, lo que les pasa. Y a mí me sorprendía muchísimo, ya te estoy hablando hace 10, 15 años, que muchísimos pacientes de digestivo tenían síntomas psicológicos y muchos pacientes de los ingresados en psiquiatría o en consulta tenían sus síntomas, pues que si reflujo, que si colitis ulcerosa, que si, perdonadme, estaba perfectamente bien, que si colon irritable o Helicobacter pylori. Y yo empecé a preguntarme que había esa conexión, que existía ahí dentro. Esto ya hace muchos años, yo era residente y en una conferencia, cuando yo empezaba a dar conferencias, lo dije, yo estoy muy interesada en ver qué está pasando. Entonces me llamaron de un instituto de investigaciones y me dijeron que si yo estaba dispuesta a hacer un estudio del eje intestino-cerebro. Esto ya es hace tiempo. Yo era muy joven, pero yo siempre tenía muchas ganas y mucha fuerza y lo que tenía que hacer era pedir una muestra de heces a mis pacientes y luego medir sus niveles de ansiedad y depresión y ver qué pasaba. Nadie me dio sus heces, nadie se fiaba de mí. La gente iba a su médico de cabecera y le decía, mi psiquiatra me ha pedido las heces, no te fíes. Iban a otro psiquiatra y le decía, es que hay un psiquiatra que me ha pedido heces, no se las des. Entonces la gente no me dio sus heces para hacer este estudio, más que una paciente que se fió de mí, me dijo, mira María, no lo entiendo, y yo decía, nos estamos perdiendo algo muy gordo. Aquí está sucediendo algo, el 90% de la serotonina que llega al cerebro se absorbe a través del intestino y por lo tanto, si estás dando a todo el mundo Prozac o cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina, que son todos los antidepresivos que alguno ha tomado o toma a sus familiares o amigos, algo está sucediendo porque eso no está llegando bien al cerebro. Entonces una amiga mía que es internista me dijo, bueno, pues yo me encargo de pedir las heces y tú haces la parte cerebral. Y entonces ahí empezamos a descubrir y entonces salió de todo, ¿no? De inflamación, SIBO, los trastornos de permeabilidad, pues los cambios, las bacterias, los parásitos. Y yo pido a día de hoy estudio de heces a mis pacientes. Es decir, esto que ha dicho Irache es completamente cierto. Estamos en un momento donde el segundo cerebro, a mí no me quites mi primer cerebro, pero el segundo cerebro efectivamente son los intestinos y si tienes bien el aparato intestinal vas a estar muchísimo mejor. Y lo segundo que quería puntualizar es lo del omega 3. Cuando yo escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas, di 5 tips para bajar el cortisol, ¿no? Que no sube el cortisol, que nos baja el cortisol. Y entonces leí mucho sobre alimentación. Y cuando te metes en el mundo de la alimentación, puedes enfermarte. O sea, es tal la información que hay. Yo que he leído pues, más de 10 libros de estos extensos, tengo esquemas hechos en casa, pero a la hora de divulgarlos generas mucha tensión en el oyente. ¿Por qué? Porque te das cuenta, uno, de que comes muy mal, dos, de que tampoco puedes cambiar tu vida, la chía, al kombucha, a todos los alimentos nuevos y todo lo que tomas está malo, y descubrí también el omega 3. Yo lo descubrí por un tema personal, yo somatizo en la boca, y mi boca tiene siempre problemas, he tenido tropecientas cosas en la boca, y una amiga mía me dijo un día, que se dedica a temas de nutrición hace 10 años, toma omega 3, y de repente dejé de ir al dentista. Yo iba todas las semanas y tengo todo tipo de cirugías en la boca, y mi dentista me dijo, algo ha cambiado en tu boca y necesitamos investigar qué es. Yo ni caí que podía ser el omega 3, porque era una cosa que me tomaba por las mañanas, yo le decía, he cambiado de pasta, de alimentación, hasta que un día dije por la mañana, el omega 3, EPA y DHA, antiinflamatorio, recubre las neuronas, mejora la visión, en el embarazo, bueno, tiene tropecientas temas y, por supuesto, el tema intestinal. Yo a todo el mundo les recomiendo de todas las maneras posibles que tome omega 3, ellos, sus padres, sus hijos, toda la vida. Es decir, es algo que nos protege y sabemos hoy en día que es un protector para las enfermedades neurodegenerativas.
Por lo tanto, no venía a hablar de esto, pero es que necesitaba decirlo, venía a hablar de otra cosa, pero que la voy a decir también. Y entonces, creo que de todo lo que hemos hablado, primer punto, problemas en salud mental. Segundo punto, hay que hacer prevención. No hay que tener miedo de hacer prevención. Yo estoy yendo a empresas, monté con mis hermanas hace unos años la empresa Ilusio, con un socio y mis 3 hermanas, 2 consultores, mi hermana psicóloga y yo psiquiatra, en el que decidimos que íbamos a entrar en las empresas a hablar de estos temas. Porque igual que voy a los colegios, igual que voy a las universidades, pues ¿por qué no ir a la empresa y que la gente te escuche y que se tengan protocolos para saber qué es ansiedad, qué es salir de la zona de confort, qué es somatizar y cómo mejorar eso desde un sitio al que le dedicas muchas horas de tu día? Y el cuarto tema que me parece absolutamente fundamental es el tema de la mujer. Yo os voy a contar una cosa que la he dicho alguna vez y quizá alguno la haya oído. Es que yo antes de casarme daba unas sesiones preciosas de 3 horas sobre la conciliación. Unas diapositivas, una tal. Me casé, tuve mi primer hijo, no las he vuelto a dar. Porque lo veo y digo, es que no se puede decir, porque esto no es real. La mujer nos hemos metido en el campo profesional, está fenomenal, es maravilloso. Ahora, a mí, personalmente, y hablo con muchísimas mujeres a lo largo del día, de la semana y del mes, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque por nuestra forma de ser y por la forma en que gestionamos las cosas, la mujer nunca desconecta. El hombre, eso sería otra charla de otro día, pero las diferencias del hombre y la mujer, pero el hombre se focaliza en los aspectos y hace muchas menos asociaciones. Nosotros salimos de casa, yo he salido de casa con un hijo enfermo y yo tengo a mi hijo enfermo en la cabeza y sin parar, y mi marido probablemente está trabajando y se acordará en algún momento del día, pero hasta ahí. Yo no pararé hasta saber por qué lo tiene o cómo lo tiene o dónde lo llevamos. Es decir, la mujer en los diferentes aspectos de su vida, sea cuando hace deporte, cuando se cuida, cuando cuida a sus hijos, a sus padres, trabaja, se forma, va a la universidad, hace un máster, me da igual, plancha en casa, pone lavadoras, tiene temas en la cabeza. No he terminado esto, tengo que mandar un correo, tengo que hacer esto para mi hijo. Es decir, llevamos tanta carga encima y por nuestra neurobiología y nuestra psicología, eso es muy difícil de quitar. Por mucho que nos digan, desconecta, enfócate, somos así neurobiológicamente hablando. Pero lo que esto nos tiene que llevar es a saber que si luchamos por ser perfectas en todo lo que hacemos, nos enfermamos. Para mí es la clave. Os lo resumiría hoy en esto. La mujer del siglo XXI es una mujer que busca ser perfecta en todos los ámbitos de su vida. Físicamente, hacer deporte, alimentación, tener la casa impecable, o los niños, o cuidar a los padres, o formarse, o en el trabajo, cada uno en el ámbito que tenga. Y yo lo que suelo hacerle a las mujeres que trato, les hago un esquema y les digo, de 0 a 10, a nivel profesional, a nivel pareja, a nivel padres, a nivel hijos, a nivel social, a nivel cultural, a nivel físico, cómo te cuidas, a nivel deporte, a nivel económico, y decir de 0 a 10 qué nota te puntúas y en qué nota te gustaría estar. Y mi recomendación siempre es no bajes de 5 en los principales aspectos de la vida, y si alguna vez tienes que bajar de 5 en el cuidado de tus hijos, porque tienes un tema gordísimo en el trabajo, que seas consciente de ello y que tengas la capacidad de hacerlo limitado en el tiempo. Y que no luches contra los imposibles. Si estás cerrando un tema importante en tu trabajo, probablemente tu familia se resienta, con conciencia de ello y sabiendo que dura lo que dura, pero no pretendiendo llegar a todo de la mejor manera posible, porque eso nos mete en modo alerta, en modo cortisol, en modo sistema nervioso simpático, y ahí empiezan todas las cosas que conocemos: ansiedad, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de concentración, tristeza, y por otro lado empezamos a somatizar. Y hay que aprender a renunciar. Es que la vida está en aprender a renunciar, y habrá momentos de la vida en que dediquemos más a la formación, momentos de la vida en que dediquemos más a lo social, y tenemos que salir con libertad del FOMO, del fear of missing out, del miedo a perdérmelo todo, porque hay que estar, porque hay que ir, porque no hay que perderse esto, porque fulanito, no podemos estar en todas las cosas. Ni con las mujeres tenemos esa necesidad de no perdernos las cosas que son tendencia, que son moda, o que por nuestra ultra exigencia, porque la mujer del siglo XXI ha sido criada en una ultra exigencia por de donde venimos, y a mí mi finalidad, como decía también Irache, es una fase de transición. Es decir, que nosotros a la siguiente generación les enseñemos a vivir mejor. No puede ser que en el siglo XXI, con todo lo que tenemos al alcance de la mano, de todo tipo, clase y condición, los servicios médicos, y ya no digo los psicológicos, estén sobresaturados. Creo que tenemos que crear una generación con mucha más conciencia. Me preocupan, los datos que han dicho son reales. Los intentos de suicidio en adolescentes post-pandemia están siendo terribles. No hay camas en los hospitales para adolescentes. Los psicólogos y psiquiatras de niños y adolescentes, yo colaboro con varios, no dan abasto. Y en un mundo donde ellos lo tienen todo, claramente hay un problema.
y es, en mi opinión, y un minuto, me callo, el tema de la gratificación instantánea. Es decir, el cerebro funciona bien cuando sabe esperar y cuando sabe esperar la recompensa. Me da igual que sea a nivel comida, a nivel sexual, a nivel de esperar a ver el siguiente capítulo de una temporada que a uno le encanta y lo disfruta. La capacidad de esperar la recompensa nos hace dueños de nosotros mismos, gestionamos nuestras emociones, todo está aquí en la corteza prefrontal, la gestión de uno mismo, la capacidad de enfrentarnos a los retos y resolverlos. Si nos educamos y nos criamos con esa gratificación instantánea constante, no tenemos voluntad, no sabemos esperar la recompensa y llega la frustración. Y eso inunda, en este mundo que está sucediendo, que las cosas no son como las esperamos, la gente nos falla, los chicos no nos hacen caso, o las chicas no nos hacen caso, nos hacemos gorditos, nos cambia la voz, y en ese momento de transición y de cambio, que es la adolescencia y la juventud, en un mundo donde es difícil encontrar trabajo y encontrar tu lugar, y donde quieres que haya una persona en el trabajo que te esté constantemente reafirmando que lo estás haciendo bien, porque te has criado en esa especie de bola donde necesitas constantemente, lo decía también Fátima, pues ese apoyo, que yo entiendo que es fundamental y que tiene que haber líderes que tengan inteligencia emocional, pero no es un colegio, no son niños pequeños. Entonces yo busco, el otro día me decía, con mucha gracia una amiga, me decía, Marian, yo creo que el tema de la pantalla deberías de dejar de hablar de ello porque no tienes futuro. Y le digo, más que nunca tengo que tratarlo, porque el que sepa gestionar su pantalla, adultos y niños, sabemos gestionar el aburrimiento y el estrés. Cogemos el teléfono ante el aburrimiento. Una charla te aburre, una persona habla y te aburre, estás en un restaurante y te aburres, coges el teléfono. Y ante el estrés, me enfado con mi marido, me enfado con mi hijo, me enfado con mi jefe y tu cerebro te pide el teléfono. ¿Por qué? Porque está diseñado para aliviar. Esto no es una coincidencia. Los cofundadores de Facebook y todos los magnates de Silicon Valley saben que esto se diseñó para ser así. Y las mujeres, si nos damos cuenta, llega la noche y te metes en Instagram a no pensar en nada y a ver la superficialidad. Una sensación de alivio después de toda la carga del día. Esto nos pasa muchísimo, pero eso nos lleva a no saber gestionar el aburrimiento. El aburrimiento es la cuna de la creatividad. Nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperestimulación. Y lo segundo, no sabes gestionar el estrés. Y si no sabes gestionar el estrés, vas mal en el siglo XXI. Por lo tanto, yo terminaría diciendo, 1, prevención en salud mental. Estos foros, Caixa Forum, que siempre hace temas maravillosos, lo agradezco enormemente. Todos los foros que podamos hablar de estos temas para que la gente tenga cada vez más conciencia. Si tú haces prevención, mucha más gente sabrá gestionar esto cuando lo lleve. 2, que la mujer del siglo XXI es una mujer que, en mi opinión, cada vez se acerca más en los países del primer mundo a eso que buscamos, que es encontrar pues, un trabajo y un salario adecuado. 3, añado, mi impresión es que el problema de la mujer del siglo XXI en el primer mundo es la mujer que quiere ser madre. Eso es lo complicado. Cuando quieres tener hijos, cuando tienes hijos, cuando has dedicado un tiempo a los hijos y te quieres readaptar al mundo laboral, eso hay que trabajarlo, porque la mujer que quiere ser madre coincide en los años de ser madre con los mejores años para dar el boom en tu carrera profesional. No te vas a poner, puedes hacerlo a los 65, pero lo normal es que lo hagas entre los 25 y los 45, y son los años donde la naturaleza quiere que seamos madres, y por lo tanto ser conscientes de esto, que a veces habrá que renunciar, y que la renuncia, yo lo he tenido que hacer muchísimas veces, la gente me dice, haces todo, que va, yo renuncio muchísimo por mi vida familiar, una barbaridad, y creo que mi don es que mi padre me enseñó, y mi madre me enseñaron a renunciar, y cosas que llegan, que me encantaría hacer, sobre todo a nivel de viajes, mis padres, mi marido, me dicen, hay que renunciar, y es la manera en la que en los años de los hijos puedes estar ahí como madre. Muchísimas gracias por este panel tan precioso, gracias por estar aquí y espero que esto os siga ayudando a encontraros y encontrar el equilibrio que necesitáis. Muchas gracias. Viva el omega 3. Bebe, que lo necesitas. Bueno, ya solamente por cerrar, aunque el cierre de Marian creo que es más que brillante, pero en esta nueva ecología del ser humano que estamos gestando, ¿no? Porque creo que todos la necesitamos, yo personalmente he aprendido mucho, me habéis aportado nuevos insights, ideas que voy a trabajar. El tema del salario emocional. Fátima, sin duda, creo que este salario emocional, esta recompensa emocional en nuestros trabajos, cuidar el intestino, el omega 3, de aquí me voy a ir a la farmacia, no sé vosotras. Y luego este tema de no intentar ser perfecta, ¿no? Porque es verdad que la salud mental
ahora mismo está arrasándonos y a lo mejor no tenemos que pensar un poco si no tenemos que soltar lastre, ¿no? Como cuando coges un globo, no sé si habéis montado un globo alguna vez, que hay que ir soltando las bolsitas para que pueda el globo elevarse, ¿no? Y encontremos ese punto más humano, lejos de las pantallas, mirándonos a la cara. Muchas gracias. Aquí termina el panel Vitamina. Gracias a todas.